Hola, hola, buenos días. Una pequeña video sobre una parte que me parece muy importante sobre mi manera de trabajar. Es aquí mi logiciel que he hecho yo a mano, con mi tiempo, con mis capacidades. Entonces podría ser mucho mejor, pero no es mi mundo. He pasado ya muchísimo tiempo a hacer eso. ¿Y por qué lo he hecho? Es que cuando hemos hecho formaciones, tengo muchas horas de formación y los profesores lo que nos dicen es que no hay que aprender todo de memoria, que lo mejor es entender todo que nos habla, lo que vibra con nosotros y tener estos apuntes a mano para ir a buscar rápidamente informaciones. Yo tengo muchísimas horas de formación, entonces si tendría que llevar mis apuntes en todos lados, necesito un remolque y creo que no sería bien. Y también el hecho de hacer ruido de papel cuando estamos buscando informaciones, a mí me cuesta, entonces imagino que para la gente que están recibiendo una consulta, una colección, también molesta. Entonces aquí es todo el programa que he hecho con todas las formaciones que he hecho. Entonces podemos encontrar informaciones sobre la parte comportamental, emocional, químico, estructural, eléctrico, bioquímico. Hemos hablado de la parte de mesa radiónica, el sueductor donde hay video en la página web. La parte sutil aquí. Vemos que tengo también varios libros y cosas de información, videos, meridianos, Reiki, es todo mi mundo, todo lo que he hecho. Tengo aún cosas que poner dentro, pero de momento no he encontrado tiempo. Y para mí eso es una manera de ir a buscar una información de manera muy rápida. Intentamos. Estoy con una persona, estoy con él, veo que la prioridad es ir a trabajar la parte emocional. Entonces aquí sí, jamás he olvidado porque hay días donde estamos cansados. Tengo el Munra que me permite entrar, pido la prioridad, es aquí, voy en el emocional. En el emocional aquí vemos que tenemos dos escuelas. Voy a ir a ver mi amiga Raquel sobre la parte más completa, sobre el emocional que he hecho yo. Y aquí tengo todo el tiempo que hemos aprendido con ella, con todos sus bloques. Y aquí son bloques, son meses de aprendizaje y de aquí son para mí enlaces que me permiten ir a buscar la información muy rápida. Entonces necesito ir a buscar una información, texto, voy buscando, vale, sale protocolo, vínculo, anclaje, vale, voy aquí. Y el ordenador me da directamente todo lo que necesito para hacer mi búsqueda, las grabaciones y ir haciendo todos los bloques y hacer todo el protocolo que necesito. Y también después eso es todo un protocolo. Vamos a ver el protocolo de vínculo, quizás salen otras cosas. Después quizás voy en la parte sutil, no voy a hacer todo. Y también después tengo la parte colecciones que tengo aquí, que son en mi móvil. Tengo un doble pantalla, un portátil doble pantalla, entonces trabajo con los dos. Y aquí tengo todas mis colecciones. Aquí entro y podemos que tengo todo lo que he aprendido y que puedo ir a buscar cosas. Necesito hacer una colección de acupresión. Vale, salgo aquí, tengo todos mis puntos de acupresión con la información que necesito. Perdona. Y vuelvo de nuevo en mis colecciones y tengo varias, aunque sea con la parte transgeneracional, cuando tenemos cosas que vienen de nuestro árbol, o también toda la parte de corrección sobre la parte proyecto sentido. Proyecto sentido os va a hablar, sabéis, cuando una persona tiene papeles que la vida nos ha dado. Entonces papá, mamá nos ha dicho que quiero que estaré abogado o no sé, piloto de avión, y yo quiero ser kinesiólogo, y entonces a 40 años estoy haciendo una actividad, me dedico a algo que no me corresponde, y entonces hago una depresión, he perdido sentido en mi vida. Entonces de aquí el proyecto sentido llega para hacerles todas estas correcciones. Entonces de esto tengo varias, habéis visto. Voy de nuevo aquí,
pues podéis ver cómo todo está muy completo y nada. Entonces para mí eso era importante que sabéis que cuando voy con vosotros a hacer una sesión, una consulta, estoy con mis herramientas para tener lo más informaciones posible y que puedo salir el protocolo de la mejor calidad posible, sin ruido y de manera muy rápida. Pues nada, quería compartirlo y os deseo también un excelente día, un feliz día y nos vemos muy pronto.